Buenos días, hermanos, iglesia. Jeremías 15:19. Por tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Señor, quedamos en tus manos en esta palabra. Señor, dame la sabiduría para explicar fielmente, Señor, el mensaje, que seas tú guiando, instruyendo, y bueno, Señor, que llegue a cada corazón, que no tengamos ningún problema tampoco técnico ni nada de eso. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Hermanos, pueden sentarse. El sermón de hoy se llama Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces, hermanos, Jeremías estaba pasando por momentos complejos, complicados en su vida espiritual, por decirlo de alguna manera. Y aquí dice, el Señor le dice: si te convirtieres, yo te restauraré tu alma. ¿Por qué estaba pasando momentos difíciles? Porque le hablaba al pueblo y el pueblo no lo quería escuchar. Le hablaba a los israelitas, a los judíos, y ellos lo maldecían, no querían escuchar la voz del profeta. Entonces, hermanos, Jeremías tuvo momentos en los cuales inclusive decía palabras fuertes, que ¿por qué me diste la vida? Quítame la vida. Decía cosas como esas, parecidas a las que dijo Job. Entonces, hermano, uno puede ver que los mejores hombres de Dios, los más fuertes incluso, en algún momento se pueden, entre comillas, desviar. Ellos necesitan también de la gracia de Dios para volver a los caminos del Señor. Entonces, hermanos, Dios lo empleará en su servicio como profeta, a él, como profeta. Entonces, hermanos, miren, eso lo tenía que volver a restaurar al profeta Jeremías, lo tenía que volver a restaurar. Entonces le dice: y delante de mí estarás. ¿Para qué? Para recibir las instrucciones del Señor, para que el Señor le hablara y él llenara su boca y él proclamara al pueblo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, y le dice ahí: y si entresacares lo precioso de lo vil. Es decir, que cogiera las palabras, las doctrinas correctas, las verdaderas, y las apartara de las herejías y de las falsas doctrinas. Pero también, hermanos, aquí cuando dice si entresacares lo precioso de lo vil, también hay pueblo fiel dentro de toda iglesia, hermano, hay trigo y cizaña. Entonces él tenía que identificar y discernir quiénes eran el pueblo de Dios y quiénes de esos, aunque llamándose pueblo de Dios de labios, en verdad no lo eran. Entonces le dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Es como que identificaras, discierna cuáles son. Hermano, mire, los justos son los preciosos delante del Señor, aunque sean humildes y pobres. Los impíos son viles, aunque sean ricos y poderosos. Entonces, hermanos, en la congregación siempre se van a mezclar estos dos tipos de personas. Y el Señor le está diciendo al profeta Jeremías que los distinga, que debía distinguirlos por sus frutos. Porque, hermanos, y de acuerdo a eso, debía hablarles a unos de una manera y hablarles a otros de otra manera. Al justo debería, si bien exhortarlo y llamarlo al arrepentimiento si se estaba desviando, animarlo para que siguiera en la carrera. Pero habían unos dentro del pueblo de Dios que eran unos falsos creyentes, y a eso les tenía que hablar más fuerte, porque podían ser una mancha en la iglesia, o eran una mancha en el pueblo de Dios, y podían distorsionar o desviar a otras personas en la congregación. Entonces le dice que va a ser como su boca, es decir, todo lo que habla el profeta era como si Dios mismo lo hablara, porque él iba a abrir la boca y Dios la iba a llenar. Entonces, hermanos, pero aquí es donde quiero hacer más énfasis, en la última parte, y de eso se trata el sermón. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Le está diciendo al profeta: mire, no se deje presionar por el pueblo, que ellos sean los que se conviertan. Obviamente, cuando dice a ti, no le está diciendo que él le va a dar, el profeta sea como Cristo, como Dios, ¿no? Sino que escuche las palabras. Mire, les voy a leer lo que dice Matthew Henry John Hill de esta parte, de conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Debe hacer todo lo posible para llevar al pueblo a los caminos del Señor. Aquellos que se habían alejado de él, es decir, de las palabras del profeta, queriendo seguir sus propios caminos, y que no les gustaban los términos bajo los cuales el profeta les había ofrecido el favor de Dios, que era
basado en la palabra de Dios, que esos hombres, que esas mujeres, que esas personas regresen a ti y acepten los términos, pero tú no regreses a ellos. Es decir, no se deje influenciar por ellos, no se deje presionar. Dice, no los halagues, ni les des la razón, ni pienses en facilitarle las cosas más de lo que la palabra de Dios lo hace. Nosotros hay veces queremos ser más buenos que Dios, ¿no es cierto? Y queremos facilitarle las cosas a las personas cuando el Señor no facilita. El Señor ya da unos términos, ajustémonos a esos términos. Entonces, hermanos, los corazones y vidas de los hombres deben someterse a la ley de Dios y obedecerla, no al revés. Y el profeta o el pastor o el que predica, y nosotros mismos cuando les predicamos a otras personas, debemos entender eso, hermanos, que la gente se debe convertir al Señor y no como la palabra acomodarse a la persona, es al revés. Mire, esto también lo dice John Hill. Ellos no debían complacer al pueblo, acomodarse a sus caprichos, halagarlos ni consolarlos en sus pecados, como hicieron los falsos profetas, porque eso sí hacen los falsos profetas. Si recibían sus palabras y seguían sus instrucciones y ejemplo, eso iba a ser provechoso para ellos. Pero no debía ceder el profeta ni entrar en ninguna conformidad pecaminosa con ellos respecto a la doctrina y práctica. Entonces, hermano, ahí es donde quiero hacer el énfasis. Que ellos se conviertan, hermano, a nosotros, el mundo, nuestras familias, y no nosotros a ellos. Básicamente de eso quiero hablar hoy. Nosotros tenemos mucha presión en el mundo, ¿no es cierto? Mucha presión alrededor. Que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros nos convirtamos al mundo. Entonces vamos a ver 3 capítulos, hermano. Vamos a ver un poco el contexto. En el capítulo 15 lo voy a leer. Vamos a leer parte y lo vamos a revisar y sacar algunas cosas de ahí. En el segundo capítulo vamos a ver, conviértanse en ellos a ti. Y vamos a ver ejemplos en la Biblia de cómo se convertían al pueblo de Dios, al Señor verdaderamente. Y en el tercer capítulo, y tú no te conviertas a ellos. Entonces vamos al primer capítulo, hermanos. Por favor, acompáñenme allá a Jeremías 15. Miren, hermanos, en los versos 1 al 9, quiero hacer énfasis en algunas partes, ahí no lo voy a leer completo por temas de tiempo. Pero váyase, como le digo, a Jeremías 15, del 1 al 9. Ahí voy a leer algunas partes. Miren, en la primera parte, en el primer versículo dice: me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échanlos de mi presencia y salgan. Entonces, hermanos, este pueblo era tan pecador que hace una suposición. No es que esto en la realidad pase, no es que hayan personas intercediendo por nosotros en el cielo, evidentemente que eso no. Pero estaba diciendo, mira, aunque vinieran esos hombres ante mí a interceder por ustedes, yo no los voy a escuchar. Ningún intercesor, hermano, podría escucharlo. Solo hay un intercesor, que es Cristo, ya lo sabemos. Pero está haciendo una especie de suposición, si eso llegara a pasar. Mire, Dios declara que ni aun intercesores, entre comillas, como Moisés o Samuel, podrían detener el juicio sobre Judá por su continua rebelión. Al contrario, Dios, si usted sigue leyendo los versos que siguen, Dios decreta castigo. Dice que les va a venir espada, hambre, cautiverio y muerte. Ahí más adelante los versos que siguen. Hermanos, el pueblo definitivamente iba a ser entregado a la destrucción por sus pecados. En especial menciona unos pecados que eran los de Manasés, un rey que fue muy perverso, pero al principio de su reinado. Ya después él se arrepiente, pero habla de esos pecados que el rey Manasés cometió cuando era perverso al principio de su reinado. Ese rey levantó altares a dioses paganos, practicó la hechicería, sacrificó a sus hijos y los pasó por el fuego, los entregó a dioses ajenos, llenó Jerusalén de violencia y apartó al pueblo de los caminos de Dios. Entonces le está diciendo que esos pecados, por causa de ese tipo de pecados, era que estaban viniendo los juicios. Y aunque vinieran cualquier intercesor, el Señor, si eso pudiera pasar, aún si eso pudiera pasar, el Señor igual no iba a hacer nada por ellos. Entonces, hermano, definitivamente le iba a venir a Judá desolación y lamento a todo el pueblo, a toda la nación.
Entonces, hermanos, evidentemente no existen los intercesores humanos. Ayer vimos de hecho algo de eso. María, los santos, familiares muertos. Eso no sirve para nada, hermanos. Antes usted está agregando pecado a su vida, hermanos. Está acumulando más pecado, porque eso es idolatría, eso es invocar a los muertos, y ustedes saben que la Biblia lo prohíbe claramente. Hermanos, iban a venir juicios a un pueblo idólatra. Y hermano, y hay mayores juicios, escúcheme bien. A ver, esta nación no es cristiana y pueden hacer cosas de idolatría. Y eso está mal y a Dios le aborrece esas cosas. Pero es peor, hermanos, que lo haga el pueblo supuestamente de Dios, hermanos. Es peor la idolatría, escúcheme bien, de la Iglesia Católica Romana, porque lo hace en nombre de Dios, que la idolatría de los dioses de Oriente, porque ellos no lo hacen en el nombre del Dios verdadero. ¿Sí me entiende, hermano? Es aún más grave esa idolatría. Es peor que esos 3.000 dioses que tienen allá en Oriente. Es más grave, hermanos, porque allá son completamente ciegos. Deben arrepentirse, pero es peor cuando usted lo hace en el nombre de Cristo, hermanos. Cuando levanta becerros de oro como el pueblo, al lado, supuestamente, hagamos fiesta en honor a Jehová, como hicieron allá en tiempos de Aarón, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, miren, en los versículos 10 al 14, Jeremías se queja del pueblo y Dios anuncia juicios. Voy a leer. Miren lo que dice Jeremías, por eso yo le decía que el profeta estaba pasando por momentos difíciles. Dice: ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Miren, dice: yo no he hecho nada y este pueblo me maldice, no me quiere escuchar. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien. Dice: mira, además yo he rogado por ellos, yo quiero que les vaya bien, espiritualmente hablando. Si no he suplicado ante ti en favor del enemigo, en tiempos de aflicción y en época de angustia. Le está diciendo: además he rogado no he rogado en favor del enemigo, sino he rogado en favor de ellos, para que los enemigos no los oyen. Y esto ya es palabra del Señor: ¿puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré a las rapiñas sin ningún precio. Está hablando el Señor al pueblo: por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Entonces, hermano, el profeta estaba pasando por momentos difíciles. Hablaba y no lo escuchaba. Antes le clamaba al Señor por ello. Bueno, cuando yo hablo de intercesores, estoy hablando de intercesores muertos, ¿no? Porque nosotros podemos interceder entre nosotros unos por otros, evidentemente. Yo no estoy hablando de eso, pero estoy hablando, los muertos no pueden interceder por nosotros. Pero entre vivos, claro que nosotros podemos interceder unos por otros. Lloro por la familia de Robert, de Luigi, de los hermanos acá en general. Y supongo que ustedes también hacen lo mismo por nosotros. Estamos intercediendo, pero eso es diferente. Nosotros estamos vivos, ¿no es cierto?, aquí en la tierra. Entonces, hermanos, el profeta lamenta su sufrimiento y rechazo del pueblo. Le está pasando por momentos difíciles, insisto. Él es maldecido por los judíos, por el pueblo, porque él contendía contra sus pecados, les hablaba contra sus pecados. El profeta nunca se había aprovechado de ellos, ni se había puesto en favor del enemigo, todo lo contrario. Pero Dios anuncia que serán entregados a sus enemigos, definitivamente lo que leí al final. Hermanos, y todas las riquezas de ese pueblo iban a ser saqueadas. Acuérdense que les está anunciando el cautiverio en Babilonia, 70 años de cautiverio. Iban a ser sometidos por desobedientes, eso eran juicios. Entonces, hermanos, miren, así pasa en las iglesias. Hay rebeldes que no se quieren someter a las cosas del Señor y contienden con pastores fieles. Contienden con los pastores fieles que les muestran sus pecados. Hermanos, nosotros no queremos que se nos metan en nuestras vidas muchas veces. Pero, hermano, si bien nosotros tenemos la libertad común que todos tenemos como creyentes, hermano, nosotros, si nuestras vidas no están dando frutos o se están desviando, la Biblia dice que nos exhortemos unos a otros, hermanos. Esa es la realidad. Eso pasa en todo lado, hermanos. Nosotros, la iglesia es espiritual, nos ocupamos de las cosas espirituales. Pero si usted está en una empresa, hermano, y si usted hace algo malo,
A usted le dicen, ¿no es cierto? Hay memorandos, hay cosas de esas. Entonces, hermanos, debemos entender eso. Lo veían como enemigo, como le pasó a Pablo en Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso le pasaba al profeta en aquel entonces. Pero hermanos, mire, el problema era para ellos. Porque si ellos no escuchan a los pastores que hablan de parte de Dios, conforme a la palabra de Dios, no les va a ir bien, hermanos. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la realidad. Y no es que uno esté declarándole juicios y maldiciones a la gente. No, hermanos. Es que es lo que uno ve en la palabra de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. Las personas que se apartan, dicen que les entran 7 demonios, dice la Biblia. Las personas que están cubiertas en una iglesia, bajo la cobertura del Señor, con hermanos fieles, y se van, no les va a ir bien, hermanos, se van a ir al mundo. Mira, eso es como un hijo cuando se va de su casa por desobediente. No les va a ir bien, hermanos. Esa es la realidad. Y eso es lo que le está diciendo, tratando de decir el profeta. Ellos son los que perdían. En realidad no es el profeta el que perdía. El profeta había librado su alma, como dice Ezequiel. Les había hablado de parte de Dios y ellos no querían escuchar. Ya la sangre no caía sobre el profeta, sino sobre sus propias vidas. Al final, en los versos 15 al 21, el Jeremías clama a Dios y Dios lo reprende. Le hace una reprensión que es, voy a leerlo también completo, del 15 al 21. Dice allá, el profeta hablando con el Señor, clamándole al Señor, le dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová. Mire, y la cita que estamos viendo: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Le está diciendo: no se deje llevar por la presión del pueblo. Que sean ellos los que se dobleguen, si usted les está hablando la verdad. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces el profeta estaba clamando a Dios justicia. Le estaba mostrando: mira, Señor, yo he hecho lo que tú me has mandado, respáldame. No estoy bien, estoy afligido por momentos duros. Le recuerda la fidelidad que él ha tenido con el Señor. El profeta está expresando dolor y desaliento. Estaba pasando por momentos difíciles, hermanos. Eso nos pasa muchas veces a los pastores. Tal vez los hermanos no lo notan, porque uno está pendiente de ustedes, ¿no es cierto? Y está bien, y esa es la labor, hermanos. Pero hay aflicciones que uno a veces tiene. Pero no por las cosas de la tierra, ¿no? Sino por las cosas espirituales que pasan en la iglesia. Pero el Señor lo llama a no ceder ante los caprichos del pueblo, sino que se vuelvan y se conviertan al Señor, que se vuelvan a las palabras que el profeta les está diciendo. Y le dice: debe seguirles hablando, debe seguir hablándoles. Dios lo pondrá como muro fuerte, lo respaldará, lo sustentará, aunque ellos le sigan resistiendo. Entonces, hermanos, miren, no solo para el pastor, sino para todos nosotros en general. Nosotros no debemos ceder ante los caprichos de los hermanos carnales, hermanos. No debemos ceder. Porque muchas veces queremos: para que no se vaya, para que no sé qué. No, hermano. Estamos deshonrando a Dios, hermano. Estamos agradando a los hombres y no al Señor.
Hay personas carnales, mundanas, rebeldes. No debemos hacer las cosas para complacerlos o como para que de pronto no se pongan muy bravos y se enojen o no se vayan, hermanos. Hermanos, uno puede entender, hay gente nueva, llega a la iglesia. Pues obvio, son personas que todavía no entienden lo que una persona de 8 o 10 años ya entiende. Uno debe también discernir eso. Uno no le exige lo mismo a alguien que llega nuevo a la iglesia. Es obvio que no, hermanos. Pero hay unos que ya llevan buen tiempo. Y eso es como en todo, hermano. Eso es como el papá con los hijos. Usted le exige más al grande que al pequeño. Eso es obvio, ¿no es cierto? Es elemental, es sentido común. Pero usted, si usted es un buen padre, usted no se complace con los caprichos de sus hijos. Entonces así nosotros debemos hacer. Entonces, hermanos, debemos seguir diciéndoles si ellos van por malos caminos o por caminos peligrosos. Dios va a respaldar, hermanos. Mire, escuchaba una frase en estos días. La batería se está agotando, Cristian. Entonces, escuchaba una frase que decía: el mejor refugio es hacer la voluntad de Dios. Usted haga la voluntad de Dios, usted está seguro. Usted está seguro. Entonces, hermanos, el mejor refugio es hacer la voluntad de Dios. Usted ahí está seguro. Así se caigan 10.000 a su derecha y 10.000 a su izquierda. Usted está tranquilo porque usted está con su conciencia limpia delante del Señor. Entonces, hermanos, usted no está como temiendo. En cambio, usted puede que no le esté pasando entre comillas nada, pero usted no está orando bien, su conciencia no está tranquila, hermanos. Entonces, el mejor refugio es hacer la voluntad de Dios, hermanos. Miren, el Señor le dijo a Jeremías que no callara, que no se dejara amedrentar, digámoslo así. Que no callara la palabra, que no callara el mensaje. Pablo tampoco cayó el mensaje. En Hechos 20, 26 al 27, hermanos, Pablo dice estas palabras: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo se iba a ir a Mileto. Había estado como creo que 3 años con ellos. Y le digo: yo ya estoy limpio de la sangre de ustedes. Yo a cada uno le hablé, a cada uno. Yo ya estoy limpio. Si ustedes quieren seguir en sus pecados, yo ya estoy limpio. Ustedes van a dar cuentas al Señor. Ezequiel también amonestó al pueblo de parte de Dios. En Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Acuérdense que en los versos siguientes dice: bueno, si usted les dice y ellos no se convierten, no se preocupe, usted ya libró su alma, pero ellos darán cuentas. Pero si usted no les dice nada, yo les pediré cuentas, pero a ti también te demandaré eso. Entonces, hermano, nosotros debemos entender, nosotros los pastores debemos entender eso. Pero, hermano, cada miembro también debe entender eso. Cada padre debe entender eso con sus hijos. Ustedes no pueden ser como el sacerdote Elí. Ahorita vamos a ver más adelante un poco de eso. El sacerdote Elí no estorbó a los hijos. Y terminan los padres convirtiéndose a los hijos y no los hijos convirtiéndose a la fe de sus padres. Tengamos cuidado, hermanos. Vamos al segundo capítulo. Conviértanse ellos a ti. Conviértanse en ellos a ti. Entonces, hermanos, disculpen, perdón. Conviértanse en ellos a ti, hermanos. Entonces, hermanos, voy a ver unos ejemplos, hermanos. Perdón. De muchos que se convirtieron a la fe del pueblo de Dios por causa de la predicación de otros, para que nosotros miremos ese ejemplo y nosotros hagamos lo mismo. Es decir, que sean ellos los que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero vamos a primero hacer énfasis en aquellos que se convirtieron al pueblo de Dios. Miren, Ruth, la moabita, Ruth 1, 16, 17. Ruth la moabita se convirtió a la fe de Noemí, ¿no es cierto? Al Dios de Israel. Miren lo que dice allá. A mí me encanta esta cita, hermanos. Respondió Ruth. Ruth era una moabita de un pueblo pagano. Noemí no, era israelita.
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth se convirtió a la fe de Noemí. Conviértanse en ellos a ti. Ellos deben convertirse a nuestra fe y no nosotros a ellos. Entonces, hermanos, mire, pero aquí muestra varias cosas. El que se convierte a nuestro Dios, a nuestra fe, nunca querrá apartarse del pueblo de Dios. Nunca querrá irse de la iglesia. Querrá estar en la iglesia hasta la muerte, como cuando en los matrimonios, hasta que la muerte nos separe. Niños, que ustedes digan lo mismo a sus padres que dijo Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué bonito. Eso deberían decirlo Dios. Padres, que ellos se conviertan a ustedes. Son ellos los que se deben convertir a su fe. Y que los niños un día verdaderamente digan: papá, mamá, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Porque, niños, ustedes están en la iglesia, pero ustedes saben que aún no son convertidos. Aún no. Ustedes son lindos, preciosos, conocen la palabra, pero ustedes deben nacer de nuevo, como dice la palabra. Deben tener un nuevo corazón. Miremos otro ejemplo, hermanos. En Jonás 1:14 al 16. Jonás 1:14 al 16. Los marineros que iban con Jonás, recuerden, en el barco a Tarsis, se convirtieron de sus dioses al Dios verdadero, al Dios de Jonás. Miren lo que dice allá. Jonás 1:14 al 16. Entonces clamaron, está hablando de unos marineros paganos, iban rumbo a Tarsis. Los marineros, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Mire, estaban rogando al Dios verdadero. Ellos oraban a otros dioses, pero en ese momento se inclinaron al Dios verdadero. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron, mire, sacrificio a Jehová, e hicieron votos. A pesar de que Jonás en ese momento estaba pecando, ustedes saben que estaba huyendo de Dios, está después 3 días y 3 noches en el vientre del pez, pero todo lo que ustedes ya conocen. Estos hombres, marineros paganos, ofrecieron sacrificios a Jehová en ese momento. Se convirtieron al Dios de Jonás, al Dios verdadero. Hermanos, que se conviertan ellos a nosotros, que vean que nuestro Dios sí tiene poder para salvar, para hacer milagros, porque eso es lo que estaba pasando en ese momento. Hermanos, mire que estos hombres claman al Dios verdadero. Mire, eso muchas veces pasa, aunque no sean convertidos todavía, pero nuestros familiares que no son del Señor, que son impíos, que aún están en el mundo, muchas veces nos buscan para que pidamos a Dios por ellos, ¿no es cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado. Ellos no quieren saber nada del Señor, pero tienen un problema, una enfermedad, y ay, mijito, sobrino, primo, por favor oren para que me vaya bien, porque ellos saben que nuestro Dios tiene poder, hermanos. Ellos lo saben. Miremos otro ejemplo, hermano. Jonás, más adelante, en Jonás 2:4-8. Los de Nínive se convirtieron a Jehová con la predicación de Jonás. No Jonás se convirtió a los de Nínive. Mire, dice allá: comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice después que el rey manda y proclama ayuno, todos ayunan, y dice después en el versículo 10: y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Los de Nínive se convirtieron al Dios de Jonás, al Dios verdadero. No Jonás se convirtió a ellos. Entonces, hermanos, Nínive no cayó un mensaje. Jonás habría podido decir, uy, no, yo no les voy a hablar de los juicios que van a venir. Me van a coger y me van a sacar de acá. No me van a querer. Van a decir que soy muy duro. Jonás fue por la mitad de la ciudad y empezó a decirle que de aquí a 40 días iban a ser destruidos si no se arrepentían. Hermanos, debemos advertir de los juicios de Dios que vienen a las almas de los hombres si no se convierten de sus malos caminos. Debemos hablarles del infierno, debemos hablarles de la ira de Dios, debemos hablarles que si las personas mueren sin Cristo, porque así lo dice la Biblia, van a estar eternamente en el infierno, hermanos. La iglesia moderna cambió el mensaje, hermanos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, les dicen a las personas. No les hablan de la condenación, les están cortando el mensaje, les están predicando un falso evangelio, hermanos. ¿Para qué lo hacen ellos? Para que, supuestamente para atraerlos. Pero ¿qué está pasando ahí con ese mensaje? Ellos, esos pastores, esas iglesias que hacen eso, se están convirtiendo al mundo y no el mundo convirtiendo al Señor verdaderamente. Mire, hermanos, la gente debe escuchar la predicación, esa predicación, para que tengan posibilidad de arrepentirse. Usted va a decir, sí, yo les he predicado mucho y no me convierte, sí, pero siempre va a haber más oportunidad de que alguien se arrepienta cuando usted le habla. Si usted no le habla, hay cero posibilidades, pero si usted le habla, alguna posibilidad hay, hermanos. Veamos otro ejemplo, hermanos. Daniel 4, del 34 al 35, Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey pagano, pero Nabucodonosor se convirtió, todos sabemos eso. Y eso se ve en Daniel 4, del 34 al 35. El hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Él se convirtió ¿a quién? Al Dios de Daniel, es decir, al Dios verdadero. ¿Pero cuándo? Después de que Daniel le interpreta el sueño. Y en ese sueño, acuérdense que Nabucodonosor sueña que había un gran árbol, un árbol gigante donde se podían ver todos los confines de la tierra. Pero dice en el sueño, muestra en el sueño que ese árbol iba a ser derribado y que iba a ser convertido en bestia. Entonces Daniel le interpreta el sueño y le dice, ese árbol es usted, es su reino. Y usted va a ser derribado hasta el suelo y va a ser convertido en una bestia. El profeta Daniel había podido decir, uy, yo no le voy a decir eso, semejante rey tan poderoso, de pronto me manda a la cárcel. Él al contrario le dice eso y le dice que redima sus pecados con justicia, lo llama al arrepentimiento. Pero mire, Nabucodonosor se convierte al Dios de Daniel y dice estas palabras: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Mire, toda persona que no está en Cristo está sin razón, espiritualmente hablando. Así sean cuerdos, así sean muy inteligentes, están sin razón espiritual. Él dice, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y mire quién lo está diciendo, el hombre más poderoso de la tierra. Él reconocía que Dios hace lo que quiera en el cielo y en la tierra. Lo había convertido en una bestia. Le había salido pelos de bestia incluso. Y comía así como comían las bestias, arrastrado por el cielo, pura hierba. Hermanos, Daniel no temió hablarle del juicio que Dios había declarado. Trajo fruto, hermanos, esa predicación, porque Nabucodonosor se convirtió, hermanos. No temamos. Hay más posibilidades cuando predicamos fielmente la palabra que cuando no predicamos, hermanos. Miremos otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1, del 9 al 10.
Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10 dice, pero nos muestra que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Cristo, al que predicaba Pablo. Se convirtieron a la fe de Pablo, a Cristo. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo les había predicado, Pablo les había hablado, escúcheme bien, contra la idolatría. Era muy específico ese pecado en ellos. Y por eso dice, se convirtieron de los ídolos a Dios. Hubiera dicho otra cosa, pero era el pecado. Eso es como cuando cuando los homosexuales se convierten. Usted dice, se convirtieron de eso. Es su mayor pecado. Pues Pablo les habló contra ese pecado, contra la idolatría. Hermano, nosotros muchas veces no les queremos hablar a los idólatras de esos pecados, porque nos hemos acostumbrado a vivir entre idólatras. Y Piales es una región bastante idólatra, hermano, pero bastante. Entonces, hermano, usted puede estar como pasmado con la idolatría. Usted la ve en todos lados, en todo momento. Ídolos, entonces le parece normal. Y usted comparte con ellos, es gente común y corriente, moralmente más o menos bien, trabajadores. Pero, hermano, están deshonrando completamente al Señor. Y nosotros no les decimos, porque es que como son católicos, y entre comillas los católicos creen en Cristo. No, ellos deben convertirse de los ídolos al Dios verdadero. Amén. Están bajo la ira del Señor, hermanos. Y así están nuestras familias, hermanos. Entonces Pablo les habló contra ese pecado, contra la idolatría. Si nosotros no les decimos, no se van a convertir, olvídese. No, es que es católico, pero él ama al Señor. Mentiras. Porque también tiene un altar a María en su propia casa. No aman al Señor. Yo me acuerdo que cuando el Papa Francisco fue coronado Papa, en el 2013, si no estoy mal, muchos pastores evangélicos, falsos maestros, decían, este Papa es cristocéntrico. Cristocéntrico, decían. Claro, y a los poquitos días de ser coronado, consagró el mundo a la Virgen María, hermanos. ¿Qué cristocéntrico puede ser alguien así? No es cristocéntrico, nadie que adore ídolos, hermanos. Hermanos, miren, que se conviertan ellos a nosotros, hermanos. Eso es lo que ustedes y yo debemos buscar, siempre, hermanos. No ceder, no amoldarnos al mundo actual, hermanos. Miren, debemos ser luz para que los impíos glorifiquen a Dios, como dice Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos está diciendo, miren, ustedes son luz. Y es que a veces nosotros creemos que ser luz es solo hacer risitas, hermanos. Eso no es ser luz. Ser luz, ¿quién es la luz del mundo? Cristo. La palabra es la luz. Usted debemos llevar esa luz al mundo, hermanos. Claro, aquí habla de vidas piadosas también. Porque pues usted puede hablar del Evangelio. Y si usted vive como si no creyera el Evangelio, pues evidentemente eso va a ser un tropiezo para cualquier predicación. Debemos tener ejemplos de vidas piadosas, santas y fieles a Dios, por supuesto que sí. Pero hermanos, no debemos temer anunciarle la luz de Cristo. Debemos predicarle, porque usted solo se queda en moralidad, en que ay, tan lindo, tan bien que se porta, pero usted no le habla a esa persona de sus malos caminos, de que debe arrepentirse y de creer en Cristo. No estamos alumbrando correctamente. Hermanos, debemos ser sal para evitar la corrupción. Ahí mismo, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal, hago el énfasis en esta propiedad de la sal. La sal tiene muchas propiedades, sabor, bueno, muchas cosas, pero tiene en especial una, evita la corrupción, ¿cierto?
Antes no había refrigeradores, no había neveras, y la gente conservaba los alimentos con sal para evitar que se corrompieran, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, es lo mismo. Nosotros debemos evitar la corrupción en este mundo, pero no me quiero ir al mundo, me quiero ir a nosotros, a nuestras familias. Hermanos, hay una reunión familiar, o tenemos una reunión, no necesariamente una celebración, sino estamos con nuestras familias del mundo. Esas familias, cuando están con nosotros, refrenan sus palabras, refrenan sus comentarios mundanos, sus comentarios pecaminosos. Pregúntese, ¿están tranquilos diciendo groserías delante de nosotros? Porque, hermanos, mire, yo les lo digo, ¿qué debería pasar? Nosotros llegamos a una reunión, nos visitamos con los primos, con los hermanos, y ellos, cuando saben que somos cristianos, ellos se refrenan en decir ciertas cosas, evitan decir cosas. Si eso no está pasando, muy bien, pero si no está pasando y están, Robert, chiste, pecaminosidad, Luis, Gerard, Oscar Iván, no estamos siendo sanos, no estamos evitando nada. Y todo lo contrario, nosotros somos los que nos terminamos refrenando, no ellos, sino nosotros, cuando en ese momento deberíamos hablar y proclamar la verdad, hermanos. Una grosería no deberíamos dejarla pasar por alto, y muchas veces la dejamos pasar. Blasfeman el nombre de Dios y lo dejamos pasar. No deberíamos hacer eso. Empiezan a contar chistes y cosas de la tierra, chistes mundanos de doble sentido, y nosotros hasta nos podríamos reír con ellos. Espero que eso no nos pase a ninguno, hermanos. Debemos ser sal. No debemos que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, porque si estamos allá sumidos, hermanos, terminamos nosotros convertidos a ellos. Hermanos, hablemos de las mujeres que tienen hombres inconversos, esposos inconversos. Primera de Pedro 3, del 1 al 2, porque eso es otro problema también. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, hermanos, nosotros una mujer, así como con los magistrados civiles, la mujer se sujeta al esposo en lo que es bíblico, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Si el esposo le manda a la esposa a hacer algo indebido, pues ahí no hay sujeción que valga, hermanos, no puede ser así, evidentemente. Pero aquí nos habla de sujeción, porque una mujer dice, yo soy cristiana, él no es cristiano, y viven como quieran. No, tampoco es así, hermano. Son cristianas feministas. No, aquí habla de sujeción, de piedad, de santidad. Una mujer que se vea diferente a las mujeres del mundo. No es el feminismo, como le decía, no es rebeldía. Aquí dice que se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Evidentemente aquí no está diciendo que una persona, porque hay que entender el contexto, que alguien se pueda convertir con mi ejemplo simplemente. No, es obvio que no está diciendo eso. Pero, hermanas, las que tienen maridos inconversos, ustedes de todos modos sí deben ser muy sabias, hermanas, para hablarles a sus maridos. Ustedes les deben predicar. Ustedes deben buscar la oportunidad, pero muchas veces la oportunidad no siempre se da. Entonces, cuando haya oportunidad debemos predicarles con una palabra sazonada con sal. Pero hermanas, que su vida respalde su predicación, porque la fe viene por el oír. Mire, hermanas, muchos hombres inconversos, maridos inconversos, con el tiempo pueden ser ablandados de tal manera que se inclinen a escuchar y prestar con mayor atención. Con el tiempo puede pasar eso. Pero si usted es una mujer que es pura cantaleta, pura queja, pura cosa de estas, no lo van a convertir así. Ojo, yo no estoy diciendo que no prediquen el evangelio.
El evangelio hay que predicarlo de todos modos. Pero hermanos, no es en la misma intensidad que usted le debería predicar a su hijo, por ejemplo, que tiene bajo su cuidado. Usted a un hijo todos los días y a toda hora les está metiendo la palabra. Usted sabe que con un marido inconverso usted no puede hacer eso. Es muy complicado hacer eso. Entonces usted busca momentos. Es una mujer piadosa y cuando puede le predica la palabra. Usted no puede siempre coger a su esposo, venga, se sienta para acá, hoy va a hacer el devocional. Evidentemente el sentido común nos dice que eso no pasa, hermanos. Obviamente usted va a entrar con un muro y no va a conseguir nada. Pero como con su hijo usted sí tiene que hacer eso. O con sus hijos, ¿no? Lo hace o no lo hace. Pero el otro es un adulto. Y es más difícil. Ojo, no le estoy diciendo que no les predique, sino que hay que ser más sagaz y más sabios en esas cosas. Usted muestra una conducta casta, respetuosa, mansedumbre, fidelidad al Señor, que no la vean haciendo cosas indebidas y usted le va botando cositas. De pronto él va y le dice, ay mija, ¿qué es lo que decía la Biblia en tal lugar? No sé qué. Y usted ahí sí aprovechó y le predicó y le clavó la espada. ¿Sí me entiende? La espada de la palabra. ¿Sí me entiende? Y usted busca la oportunidad, pero si usted ve evidentemente a su marido haciendo algo indebido, diciendo una grosería, usted le tiene que hablar lo que corresponde a la palabra de Dios. O si usted lo ve haciendo algo blasfemando el nombre de Dios, claro que usted le dice. Pero entiéndame, ponga el ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo, los hijos. Usted no puede, evidentemente, con la misma intensidad que le está metiendo a sus hijos la palabra de Dios a toda hora y a todo momento, quieran o no quieran, porque eso deben hacer los padres. Evidentemente no se puede hacer eso con un marido inconverso, porque ya es mayorcito y usted no tiene autoridad sobre él, digámoslo así. Sí se entendió, ¿no, hermanas? Sí, no, otras no van a salir con el cuento después de que nunca más le volví a predicar. No. Pero sí debemos ser sagaces, hermanas, sagaces. Entonces, hermanas, como les decía, muchos con el tiempo pueden ser ablandados de tal manera que se inclinen a escuchar y prestar con mayor atención. Pero, hermana, no se congracien, no se conviertan a ellos, porque terminan después malentendiendo estas cosas y terminan convertidas a ellos, perdón. Que ellos se conviertan a ustedes, a su fe, no ustedes a ellos. Padres, ustedes deben persistir con sus hijos para que ellos se conviertan a su fe, que es la fe verdadera, la fe de la palabra de Dios. Como dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, si ve que aquí sí hay que saturar, padres a los hijos, todo. No, es que mi hijo, no. Mire, ¿por qué los ateos adoctrinan a sus hijos en su ateísmo? Y lo pueden hacer, ¿no? Si hay padres que tienen sus ideologías, lo que crean, no importa. Y ellos los educan basado en eso. Y nosotros los padres cristianos, si no se puede hacer eso. No, es que los cristianos adoctrinan a sus hijos. Como yo le he dicho, claro. Y pues obvio, los adoctrinamos en la doctrina de Cristo. Evidentemente, ¿no es cierto? Padres, ustedes sí deben saturarlos con la palabra. Ustedes sí, y no hay forma de que no. Palabra de Dios, devocionales. Un hijo mientras viva bajo el techo de la casa de su madre debe someterse a estas cosas. O si no, vayas a vivir, manténgase solito o solita. Satúrelos, tienen que ir a la iglesia. Tienen que ustedes buscarles, ponerles prédicas piadosas. Ser ejemplo también, por supuesto. Haya coherencia entre lo que ustedes hablan y hacen. ¿No es cierto? Como dice la palabra, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Persistan, padres, gánenlos para Cristo. En el tercer capítulo voy a hablar al revés, que ustedes no se conviertan a ellos, porque muchos padres terminan convertidos a los caprichos de sus hijos.
Hermanos, debemos usted y yo resplandecer en esta generación maligna y perversa. Como dice Filipenses 2, del 15 al 16, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, usted y yo, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, escúcheme bien, 2 Corintios 5:20, debemos rogarles que se reconcilien con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire, la predicación debe partir de decirle a la persona, mire, por favor, entienda que usted es el que está mal, su alma es la que está en peligro, reconcíliese con Dios, arrepiéntase de sus pecados. ¿Qué haríamos si viéramos una persona que va rumbo a un precipicio? Siempre ponemos el mismo ejemplo. Pero es verdad, hermanos. ¿O qué hacemos con una persona esos que se drogan todo el tiempo? Usted le dice, mire, no haga eso le hace daño. Bueno, tanto más el alma es mucho más importante. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros debemos forzar a entrar a las personas, que se conviertan ellos a nuestra fe. Mire como dice Lucas 14, del 21 al 23. Está en la parábola de la gran cena, recuerden. El Señor de la cena, que representa a Dios, hace una gran boda, o una gran cena. Convida a muchas personas, recuerden, le doy el contexto. Pero ahí empiezan a sacar excusas, ¿recuerdan? Uno dice que había comprado una hacienda y tenía que ir a atender su hacienda. El otro dice que había comprado 5 yuntas de buey y tenía que estar pendiente. La hacienda era algo más bien como el reposo, este tipo de cosas. Las 5 yuntas de bueyes tenían que ver con el trabajo. Tenía que producir la persona. Entonces dijo, te ruego que me excuses, estoy muy ocupado o ocupada. Y había otro que dijo que se acababa de casar. Entonces, no, como me casé, mi ídolo es mi mujer. No, mi Dios es mi mujer. Tengo que descansar, me casé. Entonces, mire lo que dice después ahí en el verso 21 al 23. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia, que representa a Dios, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Sí, obvio no es cogerlos del pelo y traerlos, obvio que no, pero sí es persistir, hermano, insistir en la predicación, predicarles a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Fuércelos a entrar, no se cansen, no digamos a la primera o a la segunda, yo ya me limpio el polvo de mis zapatos. No, hay que forzarlo, hay que persistir, hay que seguir orando, hay que seguir buscando oportunidades. Hermanos, el que nos oye a Dios, pero el que no nos oye va a desechar a Dios. Como dice Lucas 10, 16 a 17, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ellos al final no nos están desechando a usted y a mí. ¿Por qué se lo digo, hermanos? Y es la verdad. Porque si usted le estuviera diciendo a esa persona mundana, vámonos a tomar cerveza, ellos no tienen problema con usted. Entonces el problema no es usted en realidad, de fondo. El problema es su mensaje, el plan que usted les está proponiendo, arrepentirse, abandonar su vida. ¿No es cierto? Porque muchos que están en la iglesia por algún tiempo, después se van de la iglesia, están por un tiempo en la iglesia y su familia no los quiere. Se van al mundo y ahí sí se vuelven amigos otra vez de todos. Esa es la razón. El que nos oye está oyendo al Señor. El que no nos oye está desechando finalmente al Señor. Hermanos, ellos deben convertirse al Dios verdadero, como dice Joel 2, del 12 al 13. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ellos deben convertirse de sus malos caminos. Como dice Isaías 55, 6 al 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, miren, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que se conviertan ellos a nuestra fe, hermanos. Ellos deben arrepentirse y convertirse, porque si no sus pecados no van a ser borrados, y ese sí es que es un grave problema. Hechos 3, 19 al 20. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. El problema es que si ustedes no se convierten, si alguien no se ha convertido aún, es que sus pecados no van a ser borrados. Y si sus pecados no son borrados, usted no va a poder entrar al cielo. Al contrario, va a entrar al infierno. Ese es el problema. No pueden ser borrados. Ayer veíamos eso. Yo no borro mis pecados con ofrendas, con indulgencias, misas, ni nada de esas cosas. Ni con buenas obras. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados los pecados. A Cristo. Esa es nuestra fe, y ellos se deben convertir a nuestra fe, hermano, y no nosotros a ellos. Entonces vamos al tercer capítulo, y tú no te conviertas a ellos. Mira, hermanos, muchos se mantuvieron firmes y no se convirtieron a los otros. Miren, por ejemplo, Noé, en medio de un mundo pervertido, halló gracia a los ojos de Dios. Recuerden que es lo que está escribiendo allá. Génesis 6 del 5 al 8. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal. El Señor dice: voy a traer un diluvio, voy a acabar con todo. El diluvio universal, ¿no es cierto? Pero ahí dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. O sea, la maldad era mucha en la tierra, pero Dios vio a Noé y vio que era alguien fiel al Señor. O sea, Noé se mantuvo firme, no se convirtió a ese mundo antiguo, se mantuvo fiel en medio de esa generación mala. No era diferente en medio de un mundo malvado en gran manera. Y digo en gran manera porque era en gran manera. Al contrario, él fue pregonero de justicia, proclamó la palabra de Dios, llamó al arrepentimiento en medio de todo ese tiempo y en medio de todo ese mundo malo. Hermanos, este mundo también es malo, los días son malos, el mundo siempre está mal. ¿Sí me entienden? Hay momentos más graves, más otros, pero el mundo en general está mal. Hay mal, hay injusticia, hay ateísmo, hay humanismo, hay idolatría, hay falsas religiones, hay apostasía dentro de la iglesia cristiana. La pregunta es: ¿hallaríamos gracia delante de los ojos de Jehová como la halló Noé? ¿O seríamos pregoneros? ¿O nosotros nos estaríamos convirtiendo a este mundo? Pensémoslo. Miremos otro ejemplo, hermanos. Lot se mantuvo fiel ante la inmoralidad y pecado en Sodoma y Gomorra. Todos saben. Le referencio 2 de Pedro 2 del 7 al 8. Lot dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire, era un mundo pervertido en tiempos de Sodoma y Gomorra. Pecado característico: la inmoralidad sexual, sodomía, como hoy la comunidad LGBTI. Pero allá era más aún. Hoy no son todos. Eso en esa sociedad eran prácticamente todos. ¿No es cierto? Había mucha presión. A Lot lo perseguían. Recuerden que llegaron a su casa. Lo estaban persiguiendo a Lot. Sodomitas. Hermanos. Pero Lot se mantuvo fiel ante todo eso.
¿Nosotros nos estamos manteniendo fiel ante ese tipo de pecados? No sé. Hay iglesias que ya, iglesias gays, se llaman ahorita, les ponen nombres así, con la bandera de la comunidad LGBTI, al lado de la cruz de Cristo, hermanos. ¡Qué blasfemia, hermanos! Ahora, ¿hay oportunidad para ellos para el arrepentimiento? ¿Para los homosexuales? Claro que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero eso es muy diferente a que lleguen a la iglesia y nosotros nos convirtamos a ellos. La iglesia se convirtió a esa ideología. Se deben arrepentir, se deben convertir a nuestra fe. Entonces, hermanos, nos mantenemos firmes en medio de la presión, de la idolatría, no solamente del homosexualismo. Nos mantenemos fieles soportando esta presión, hermanos, afligiendo nuestras almas por la deshonra a nuestro Dios. Miremos otro ejemplo, hermanos. José no cedió ante la esposa de Potifar, ante su seducción, ¿no es cierto? En Jeremías 39, del 9 al 12, José se mantuvo firme, no se convirtió a esos deseos. Dice Génesis 39, del 9 al 12. No hay otra mayor que yo en esta casa. No hay otro, perdón, está hablando José. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Me ha reservado sino a ti. Está hablando de su amo, que era Potifar. Por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando de ella José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, es decir, lo agarró, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa de las manos de ella y huyó y salió. Él no se convirtió a sus deseos. Era una mujer seguramente muy hermosa, es probable. Una mujer rica, poderosa. La esposa de un Potifar, que era alguien muy importante en el reino de Faraón, ¿no es cierto? Pero él dice esto: ¿cómo pues haría yo este mal grande? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no se dejó seducir. No había nadie en la casa. Nadie los hubiera visto. Él podría haber cedido a sus seducciones y ya. Pero él no. Él sabía que Dios sí lo veía. Él no se convirtió a sus deseos. ¿Y qué hizo él? Huyó, hermanos. Dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Eso debemos hacer nosotros con las tentaciones, hermanos. Huir de las tentaciones, de la inmoralidad, de la televisión profana, hermanos, del internet. Mire, hermano, el internet usted lo sabe, a un clic hay inmoralidad, a un clic hay pornografía, hermanos. Si nosotros nos enredamos ahí, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, huir de la fornicación. Las mujeres en las calles, ¿sí? No podemos, entre comillas, huir, decir, salirnos de acá, aquí vivimos, o ustedes viven acá, yo vivo allá en Bogotá. Pero sí podemos cerrar nuestros ojos, voltear la mirada, ¿no es cierto? En los trabajos debemos huir, hermanos y hermanas. Porque, hermanos, la inmoralidad es algo que es como la droga, hermanos. La inmoralidad sexual, todo este tipo de cosas. O los hombres con las mujeres en sus trabajos. De pronto una mujer por allá medio seductora que le empieza a hacer ojitos, cosas de esas, y usted empieza a ceder, en lugar de ponerle freno desde el primer momento. Tengamos cuidado, debemos huir. Miremos otro ejemplo. Moisés desechó los deleites y honores de Egipto. Recuerden, dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Era un príncipe y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque él tenía por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿No es cierto? Entonces Moisés
tenía una tentación muy grande, seguir siendo príncipe. Tal vez podría haber sido, algunos dicen que inclusive, aunque no era de linaje real, ya había sido adoptado y tenía todos los beneficios y podría llegar a haber sido el faraón, rey de Egipto. Seguramente que sí. Tenía una tentación, estaba siendo probado también por Dios. Nosotros podemos ser probados. Mire, ninguno de nosotros es probado con estas cosas. Esto es un tesoro mucho más grande, terrenal. Pero hermano, una posición, una oportunidad, un mejor trabajo, más ingresos, más calidad de vida. Pero ¿a costa de qué? De negar al Señor, de sacrificar las cosas espirituales, mis devocionales, el congregarme, la familia, muchísimas cosas, hermanos. No es que allá me van a pagar más. Sí, le van a pagar más, pero ¿a costa de qué? No es ilícito en sí querer ganar un poco más y traer mejor vida, digamos, para la familia. Eso no en sí no es lo que esté mal. Pero usted está bien, está tranquilo y se le ofrece una oportunidad de esas a costa de disminuir las cosas espirituales. Eso no viene del Señor, hermanos. Usted está siendo probado allí y no entendemos eso. Hermanos, tengamos cuidado. Deberíamos hacer como hizo Faraón, como hizo Moisés, rehusamos, hermanos, o por unos pesitos, hermanos, terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Hermanos, sigamos. Daniel y sus amigos en Babilonia no se contaminaron con la comida del rey y se mantuvieron fieles a Dios. ¿Recuerdan? Daniel 1:8. Les voy a leer. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Ellos fueron, los llevaron allá y ellos llegaron allá, eran cautivos, no podían hacer mayor cosa, pero aunque eran cautivos, Daniel dijo: yo no me voy a contaminar con esto, porque era comida sacrificada a los ídolos. El Señor les había dado unas normas estrictas de comida al pueblo judío, animales inmundos y además consagrados a los ídolos. Entonces, hermanos, los muchachos, los jóvenes con los amigos, ay, sí, es que yo quiero estudiar, no hay qué, pero van allá y se contaminan. Ustedes se están dejando contaminar allá. Se están dejando contaminar del pecado, de estas cosas. Porque es que muchos dicen: pero es que Daniel en Babilonia fue allá y lo estaban preparando para ser un gobernador, un magistrado después. Sí, es verdad, pero él no se contaminó. Ese es el problema de los jóvenes de hoy, que toman ejemplos como esto, pero como no son nacidos de nuevo, van allá y son sumidos por el mundo completamente. Y tenemos ejemplos así. Daniel era fiel y no se contaminó, se mantuvo firme. Los amigos de Daniel, ahí en Daniel 3:17 al 18, no se convirtieron tampoco a los dioses de Babilonia. Dice ahí: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, ellos estaban allá, les tocaba rendirse, adorar esa estatua que representaba pues a los dioses de Babilonia, y ellos dijeron no. ¿Y qué les pasó después? Al horno de fuego, ¿no es cierto? Dios los libró, y ellos les dicen: mire, Dios nos puede librar, pero si así no nos libre el Señor, no vamos a servir a tus dioses. Porque es que nosotros muchas veces hacemos las cosas simplemente por el resultado. No, hermano, usted por obedecer al Señor puede quedar en una cárcel. Entonces las personas llegan a una cárcel por obedecer al Señor y llegan a contender con Dios. No, es que ¿quién dijo que Dios nos va a librar de cualquier cosa de esa? No. ¿Cuántos ejemplos? El Señor fue a la cruz, hermanos. Los discípulos murieron, 11 de los 12
murieron martirizados, quemados en cruces. Entonces no es el resultado, como hicieron ellos. Dios nos puede librar de esto temporal, pero así no nos libre del juicio de los hombres, no obedeceremos. No debemos contaminarnos, no debemos rendirnos ante este tipo de presiones. Ellos no se rendieron al César, es decir, al gobernante. No debemos hacerlo. Mira, hermanos, sigamos en Daniel 6, del 4 al 5. Daniel se mantuvo fiel y digno en Babilonia. Recuerden que ya habíamos hablado de que cuando era un joven y llegó allá, no se contaminó. Pero aquí Daniel, después pasan los años y Daniel se convierte en un magistrado muy importante en el reino de Babilonia. Pero aunque fue magistrado allá, él no se convirtió a ellos, se mantuvo firme. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si querían buscar algo malo que estuviera haciendo, que estuviera robando, diciendo algo indebido, no lo iban a encontrar. Dijeron, pero sí algo en relación con la ley de Dios. Es decir, nosotros aquí tenemos unos dioses y él adora a su tal Jehová, ¿no es cierto? Entonces nosotros sí nos podemos meter por ese lado, ¿no es cierto? Y ellos buscaban ocasión, y dice después que proclame un edicto y que solo pudieran adorar a los dioses de Babilonia o pedirle a Darío en ese momento, que era el rey. Entonces, hermanos, pero Daniel se mantuvo fiel en medio de todo eso. No pudieron hallarle nada malo. ¿Qué tal que usted, como cristiano, trabajando en una empresa, digan, ese es cristiano, pero ese cristiano ni predica, se supone que es cristiano, pero además bien corrupto que es, bien inmoral, mirando mujeres, mirando no sé qué, mira, hay vicios, todas estas cosas? Pero qué chévere que dijera, miren, ¿para qué? Ese hombre es fiel, eso sí, fanático de su religión, pero ¿qué importa, hermanos? Que digan eso. Eso sí, fanático de su religión, eso sí, le quiere predicar a todo el mundo, es fiel al Señor. Bueno, que digan eso. Eso dijeron de Daniel. Digo, la verdad es que no podemos encontrar nada malo, solo en su religión, muy fanático. Bueno, que digan eso, ¿eso qué importa, hermanos? Que nos acusen de fanáticos, de exagerados, de religiosos, pero que no nos acusen de ser malos ejemplos, de tener vicios, pecados verdaderamente, que seamos malos, que seamos negligentes, corruptos, malos esposos, malos padres, malos hijos, que no haya ningún pecado, vicio o falta que haga quedar mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Daniel no traicionó a Dios por el edicto de Darío de adorarlo a él. ¿Recuerdan? ¿Qué dice allí? Proclaman el edicto, Daniel 6:10. Nadie podía adorar a otro Dios durante el periodo de 30 días, sino a Darío, que era el rey, que ellos eran como dioses, los emperadores. Y miren lo que dice ahí, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo sabía hacer antes. Entonces Daniel se mantuvo fiel y firme, no se convirtió a eso. Miren, hermanos, así nos prohíban adorar a Dios, porque hay países que prohíben adorar a Dios. Lo que pasa es que nosotros vivimos como en Disneylandia, hermanos. Aquí no pasan estas cosas. Y yo no estoy diciendo que quiero que pasen, pero en otros países sí pasan. Hay países que es prohibida la Biblia. Prohibida la Biblia. Los países musulmanes, en partes de China, es prohibido leer la Biblia. Entonces, ¿qué van a hacer los cristianos ahí? No, entonces no tengo Dios. No, así nos matan, así nos metan en una cárcel. Eso hicieron ellos, eso hizo Daniel. Ellos se mantuvieron fieles y firmes. En pandemia, miren lo que pasó. Cerraron las iglesias, ¿no es cierto? Los gobiernos cerraron las iglesias. No,
Un engaño mundial. Todos los aliados cada ratico salen mal, a ponerle mandar a los hombres en los grupos. Un engaño global, hermanos. Y los cristianos se sometieron a cosas que no se debieron haber sometido. Hermanos, así nos prohíban, debemos seguir adorando a nuestro gran Dios, como lo solíamos hacer antes. Porque es que Daniel no menguó. Él dijo como lo solía hacer antes. No dijo antes hacía 3 y después del edicto voy a hacer una para que nadie se dé cuenta. Igualito. Así debemos haber hecho nosotros, abrir nuestras iglesias. Entonces, hermanos, mire, los Gálatas no se dejaron esclavizar por los judaizantes. Dice que allá en Gálatas 2 del 3 al 5, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Mandamientos de hombre, tenían que circuncidarse si querían ser salvos. Formalismo, ritos, ceremonias, normas y mandamientos de hombres. Hermanos, estas cosas no apuntan al corazón. Hay cristianos que no tienen problema con lo formal. Formalismo, ritos, ceremonias, cumplen eso. Pero apenas a ustedes se les mete al corazón, a su vida, saltan. Ahí ya no quieren. Disciernen cuál es el verdadero y cuál es el falso. El Evangelio apunta siempre al corazón, hermanos. Abandonar el pecado, abandonar las cosas malas. Hermanos, no nos convirtamos a ellos. No nos dejemos presionar por los impíos, hermanos, como dice 1 de Pedro 4, del 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hermanos, no nos dejemos presionar por nuestra familia inconversa, por las personas del trabajo, por el mundo, por el falso cristiano. Hermanos, baste ya el tiempo de agradarlos a ellos, de sus planes, de sus reuniones, que voy a una misa, que voy a un bautismo para que no me pongan bravos. No, hermanos, en sus conversaciones, en sus chistes, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermanos, entendamos eso. Usted no está dándoles amor, congraciándose con las cosas que ellos hacen que deshonran al Señor. Eso no es amor. Nosotros confundimos. Eso no es amor, hermanos. Eso es falso amor. No nos convirtamos a ellos, hermanos. No nos convirtamos a ellos. Padres, como les dije en el segundo capítulo, por aquí lo complemento, no se dejen presionar por sus hijos. No se dejen presionar por sus hijos. Como el sacerdote Elí, que sí se dejó presionar y el Señor lo reprendió, porque se dejó presionar por sus hijos que eran impíos, quemaban, se quedaban con las ofrendas del pueblo, dormían con las mujeres en el templo. Hermanos, y mire que aquí hay algo, hermano, que usted como padre, por favor, póngame los 5 sentidos espirituales acá. No es que Elí no lo haya reprendido. Elí sí reprendió a los hijos. No es que él se quedó callado. Eso no fue lo que hizo Elí. Dice 1 Samuel 2:24: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, no es que Elí no le haya dicho. No es que Elí se enmudeció, que fue un perro mudo. Elí le dijo. ¿Pero cómo se lo dijo? Livianamente, hermano. Yo me imagino a Elí diciendo: no, hijitos, no hagas eso. Hijitos, no hagan eso. Pero los hijitos seguían haciendo eso. Padres, ustedes, no es solo decirles, es ponerse firmes. Firmes, firmes. No se conviertan a los deseos de sus hijos. Que ellos se conviertan a su fe verdadera. Cuando los niños crecen hay mayor presión. Con los chiquitos es más fácil. Pero van creciendo y los niños razonan, argumentan. Los jóvenes, no se dejen presionar por sus actividades mundanas, por sus planes, por sus amigos, por el mundo.
No, padres, no más eso. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Y sus hijos hacen parte de ellos. Los padres empiezan a alivianar cuando los hijos crecen. Como que cuando eran chiquitos eran más firmes, pero como que empiezan a crecer y ya empiezan a ceder con el pecado, con la mundanalidad. Y los padres terminan convirtiéndose a los deseos de sus hijos. No, padres, no hagan eso. Si les tienen que cortar cosas, córtenselas. Háganlo. Sean firmes. Sean firmes. Dios va a respaldar, como con Jeremías. Los va a poner como muro de bronce. Pero no, si ustedes son livianitos. Mire, Abraham obedeció a Dios al ofrecer a Isaac. Y eso sí que era bien complejo, ¿no? O ofrecer a su hijo. Puso la obediencia a Dios por encima del afecto paternal. Y los padres ponen por encima el afecto paternal a la obediencia a Dios. Aarón, y si vienen juicios para sus hijos por desobedientes y por rebeldes, hagan como Aarón. Cayó ante el juicio de Dios sobre Nadab y Abiú, sin rebelarse ni justificar a sus hijos. Que empiezan los padres, ay, pobrecito mío, qué pecadito. Y empiezan a justificar, ay, es que el hermano le habló muy duro. No, hermanos, no es así. No es así. Seamos fieles al Señor, hermanos. No busquemos agradar al hombre. Como dijo Pablo, Gálatas 1:10, pues, ¿qué pues? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padres, ustedes son siervos de Cristo, no siervos de sus hijos. Nosotros somos siervos del Señor, no siervos de los hombres, hermanos. No nos unamos tampoco ni contaminemos con el mundo, con lo inmundo. Por eso dice ahí, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que concordia entre Cristo y Belial, entre el templo de Dios y los ídolos. Dice en el verso 17 después, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No nos convirtamos a ellos, mantengámonos firmes, hermanos. La iglesia cristiana no debe unirse en yugo desigual con las otras religiones. Eso se llama ecumenismo y eso lo condena el Señor. Sincretismo religioso. Pero también alguien que ya es cristiano se casa en yugo desigual con alguien que no es cristiano. El Señor le dice que no le va a ir bien. Otra cosa es que ya llegaron a los caminos del Señor y uno de los dos se convirtió. Ya sabemos que eso no es el problema. Ahí no hay nada que hacer. Uno de los dos se convierte. Ahí no están en yugo desigual de esta manera. Es decir, el Señor no le está condenando. Es cuando usted, siendo creyente, un hijo suyo que se supone que cree en el Señor, se va al mundo y se consigue una mujer que no es del Señor. Lo va a apartar, como hicieron con Salomón las mujeres. Pero también tengamos cuidado con contaminarnos. Usted también se puede unir en yugo desigual en un negocio. Imagínese usted montando un negocio con un idólatra. Se supone que si usted es cristiano y tiene un negocio, usted le ora a Dios para que el Señor le guíe en su negocio. Imagínese usted con su socio, él orándole a los ídolos, a María, y usted orándole al Dios verdadero. Montando un negocio, estoy hablando de un negocio. Otra cosa es que usted en una empresa, pues usted trabaja con impíos, eso es lógico. Tengamos cuidado, hermano, no nos contaminemos tampoco de planes, actividades mundanas, celebraciones mundanas. Hermano, no nos convirtamos a ellos. Debemos huir de estas cosas, huir de todas estas cosas. Dice, salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No nos convirtamos a ellos, porque hermanos, finalmente, ¿a quién nos estamos terminando convirtiendo? Al diablo, hermanos, finalmente, al reino de las tinieblas. Santiago 4, del 7 al 10, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Entonces, hermanos, vamos a seguir teniendo presiones por todo lado en este mundo. No nos convirtamos a esas cosas. No nos convirtamos a los deseos de la familia, de los impíos, del mundo, de los padres con los hijos. Que ellos se conviertan en nosotros, no nosotros a ellos, hermanos. Seamos fieles al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Tenemos un amo
mucho mayor, hermanos. No nos volvamos esclavos de los hombres, sino esclavos de Cristo. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra. Permite que haya sido de bendición para todos nosotros y para cualquiera que la escuche por las redes sociales, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Obra en estos hermanos. Amén y amén. Amén.